Amabilidad de ponerse sobre sus pies esta noche y quiero que vaya a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Esta noche vamos a leer los versículos del 16 al 18. Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Y cuando lo tienen, por favor, me dicen un fuerte amén, amados. Mateo capítulo 6, versículos del 16 al 18. ¿Ya estamos todos ahí? Dice la palabra de nuestro Dios: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos a orar. Padre, esta noche queremos agradecerte la oportunidad que nos das de abrir esta palabra. Te suplicamos de todo corazón, Señor, la asistencia pedagógica de tu Santo Espíritu, para que podamos ser edificados, para que podamos aprender en esta noche eso que en tu corazón nace para esta iglesia referente al Evangelio de Mateo, y en especial esta porción que estamos estudiando. Háblanos al corazón, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis amables hermanos y hermanas. Muy bien. Esta noche el tema que los dos versículos o tres que hemos leído trata tiene que ver con el ayuno. El ayuno como esa práctica piadosa, como esa práctica religiosa que los creyentes se supone practicamos de manera regular. Primero quiero entrar al texto en su contexto. Si usted lee desde el capítulo 6, desde el 1 al 18, hay tres grandes prácticas que los judíos consideraban eran, digamos, lo necesario para que una persona se mostrase piadosa. La primer práctica que la gente veía es la limosna o la ofrenda. Esto correspondía al acto de que una de estas personas tomaba parte de sus recursos, los depositaba en el canasto de las ofrendas, y también esto correspondía a la ayuda que yo le podía dar a alguien. El título no ayuda mucho, porque si hablamos de limosna en nuestro contexto sería algo miserable. Hasta hace unos años o unas décadas, ya la Iglesia Católica, que es la que acuñó esta terminología religiosa, tuvo que hacer algún ajuste a la enseñanza para que el pueblo entendiese que a Dios no se le da limosnas, porque Dios no es limosnero. Amén. Dios no necesita de nosotros. Dios es el dueño de la plata y del oro del mundo. Pero esta práctica corresponde a poder evaluar dónde está nuestro corazón. Dice aquel versículo: porque ahí donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Entonces, más que dar una limosna,
lo que nosotros hacemos es una especie de agradecimiento, sabedores de que todo lo que somos y tenemos es gracias a la misericordia de nuestro Padre Celestial. La segunda práctica que dice Mateo capítulo 6, si el hecho de ofrendar, de ayudar, va desde el versículo 1 al 4, luego del 5 al 15 está la segunda práctica que hace, entre comillas, piadoso a alguien. La segunda práctica tiene que ver con la oración. Es decir, toda aquella persona creyente está llamada a platicar con Dios, a hacer esta práctica una práctica diaria, una práctica permanente, porque esa es la herramienta que Dios nos ha dejado para poder estar en contacto con Él. Y esta tercera práctica que aparece en Mateo es la que acabamos de leer del versículo 16 al 18. Y esta práctica es el ayuno. Así, Mateo estructura en la enseñanza del Sermón del Monte lo que los biblistas llaman ese tríptico que corresponde a 3. En el orden de Mateo, la limosna, la oración y el ayuno. Con estas 3 cosas, estas personas ya se consideraban que habían cumplido. Con estas 3 cosas, el pueblo al cual Mateo dirige su evangelio se consideraba piadoso. Si yo practico mis ofrendas, si yo oro y si yo ayuno, ya la hice, ya cumplí. Y por eso, en esta sociedad en donde lo que abundaba era el honor y la vergüenza, lo que más importaba era mostrarme al mundo como una persona religiosa. Póngame atención, mostrarle al mundo que yo era una persona religiosa me daba un cierto honor, me daba un cierto prestigio de que yo era un fiel practicante de todos los ritos que una persona piadosa estaba llamada a hacer. Y lo hacían exageradamente. No se conformaban estas personas con lo básico de la limosna, con lo básico de la oración, ni lo básico del ayuno. Porque como en esta cultura de honor y vergüenza, lo que precisamente importaba era el honor de alguien, entonces, cuando yo daba limosna, me hacía un escándalo para que todos viesen que yo estaba dando una ofrenda, que yo estaba dando una colaboración. Y así yo ganaba honor, yo ganaba prestigio de que era un fiel practicante. En lo que respecta a la oración, entonces yo venía y lo mismo, hacía un espectáculo público para que la gente me viese orar, para que la gente se diera cuenta mi vida piadosa, y entonces yo ganaba cierto honor, ganaba cierto prestigio. Y ahora en este tema que esta noche nos compete, en lo que respecta al ayuno, de la misma forma, yo hacía un espectáculo. Fíjense que dentro de las leyes del judaísmo ya estaban establecidos los ayunos. Habían cierto número de ayunos que habían que cumplirse. Sin embargo, como el objetivo era exagerar mi vida piadosa, hay personas que ayunaban diariamente. Hay personas que hay un texto que no me da lugar para analizarlo con ustedes,
en donde Jesús le pregunta a una persona: ¿y tú ayunas? Sí, yo cumplo todos los mandatos, yo ayuno todos los días, yo hago esto, yo hago lo otro. Y al final el Jesús le dice: mire, entonces vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice la Biblia, entonces el triste se fue porque le pesó en su corazón no solamente hacer las prácticas religiosas, sino vivir esa vida de piedad que Dios quiere que yo viva. Ahora bien, estas tres cosas correspondían a esta época. El que hacía limosnas, el que oraba y el que ayunaba ya se sentía competente para ganarse el favor de Dios, la misericordia de Dios, e incluso se miraba por encima de todos los demás. Como aquel fariseo que entra al templo y dice: yo doy mis limosnas, yo ayuno, yo oro al Señor, ten piedad de mí, porque yo practico todas estas cosas. Así la gente se sentía plena, así la gente se sentía merecedora de la gracia y del favor de Dios. Ahora, ¿cómo podemos esto aplicarlo a nosotros? La época en la que se escribe el Evangelio de Mateo, pues no es muy diferente a la nuestra. No es muy diferente, porque nosotros también tenemos ciertas prácticas religiosas que consideramos eso basta para decir: yo soy un creyente, yo tengo una vida piadosa, porque mire, pastor, yo no le falto al culto. Yo doy mis diezmos y ofrendas. No está para saberlo, pero yo soy tan fiel con Dios que nunca le ha fallado con mis aportes. Y olvídese, yo oro también todos los días antes de salir de mi casa. Yo oro, si yo le contara los ayunos que hago. Y al igual que en esta época, creemos que eso basta y sobra para poder tener un honor y un prestigio delante de Dios y hacernos acreedores de sus milagros, de sus favores, de sus bendiciones, de su gracia, de su perdón y de su amor. Pues bien, el Señor, a través del Evangelio de Mateo, quiere decir esta noche: yo no estoy en contra de sus actividades religiosas, de sus prácticas religiosas. Dice el Señor: al igual que en los tiempos de los fariseos del Evangelio de Mateo, yo lo que estoy en contra de mi pueblo en el siglo XXI es que a mí no me bastan las cosas exteriores. A mí no me bastan el que una persona venga al culto, que se vista como creyente, que aparente ser creyente, que ore, que ayune, pero el problema que está en el fondo de esas prácticas es realmente lo que Dios evalúa es el corazón de todos nosotros. ¿Con qué propósito yo lo hago? ¿Qué me motiva al momento de ofrendar? ¿Qué me motiva al momento de orar? Y en especial esta noche que vamos a estudiar, ¿qué me motiva a esa práctica del ayuno? ¿Realmente lo hago por una convicción interna? ¿O solo estoy preocupado por la validación externa que puedan hacer los demás? Porque a veces esa es nuestra motivación. No, mira, anda con esta ropa, porque si no, ¿qué va a decir el pastor? ¿Qué van a decir los hermanos? Entonces usted ya no lo está haciendo por Dios. Usted lo está haciendo para ver lo que diga la gente. No, mira, es que hay que ir el día que van a evangelizar. Hay que ir, pues si no, ahí van a estar hablando cosas. Ya no lo estoy haciendo por la gratitud a Dios. Lo estoy haciendo por el qué dirán los demás. ¿Se entiende eso, hermanos? En ese sentido, esta noche ya hablamos en el capítulo 6 de Mateo, ya hablamos de las ofrendas, ya hablamos de la oración. Esta noche vamos a hablar de esa práctica que se llama el ayuno.
Y hoy que tanto se han inventado tantos ayunos, va. Que el ayuno de 40 días, que el ayuno de Daniel, que el ayuno, cuántas cosas que en el mundo religioso. Y lo peor es que cada quien que plantea un ayuno lo hace ver como si eso fuera todo. Dice, es que hay que ayunar así como ayunó Daniel, porque eso me va a volver más espiritual, eso me va a volver una persona arriba del espiritual de todos los demás. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Por eso esta noche yo quiero rogarle al Señor me ayude a explicarle a usted desde el punto de vista bíblico lo que es el ayuno. Primero, en la Biblia, no sé por qué razón, solo se menciona que Jesús ayunó una sola vez. Y el propósito es un propósito teológico, porque cuando él estuvo ayudando 40 días y 40 noches, era porque después iba a ser tentado por Satán. Pero a Jesús no se le conoce como un hombre que ayunaba de manera permanente en los evangelios. Perdone que le diga desde el punto de vista bíblico, a Jesús, en lugar de conocerle porque sea una persona que ayunaba bastante, ¿sabe cómo se le conocía a Jesús? Se le conocía por hartón. Y eso que usted ve en las películas, que siempre al bicho más desnutrido ponen como Jesús, va. Según las investigaciones, Jesús no tenía un cuerpo debilucho. Jesús tenía un cuerpo un poquito gordito. Precisamente porque en el evangelio se le conoce como un hartón y un bebedor de vino. Y lo puede investigar si usted así quiere. Así lo conocían. Ey, ¿y este por qué no ayuna? Ey, ¿y este por qué no sé qué? Ey, ¿y este? ¿Saben qué le gustaba andar Jesús? En comilonas. Así que, hermanos de los ministerios que solo comiendo pasan, no se aflijan. A Jesús le gustaba eso de comer. Y le gustaba comer con los fariseos, le gustaba porque ahí había carne, porque ahí había buena comida. Jesús no andaba con cuentos como cuando usted va a una de esas fiestas de cumpleaños, va, un pedacito de sándwich le dan. Ey, ¿y para qué invitan a la gente a aguantar hambre? Ya es la hora del pastel y es más gruesa una moneda de Acora. Es más pecado es que gaste el plato, pues. Mire, aunque sea un pedacito, pues aquí le traigo. No, entonces no me traiga nada. En la muela me va a quedar. Si hablamos de Jesús, a la hora de comer, dice que quedaron saciados de tal manera que sobraron ¿cuántas cestas de comida? 12 cestas. Ese no andaba con cuentos. Porque el Señor siempre daba abundantemente. Esa es la primera cosa. Para que usted sepa que no fue una práctica que tanto se menciona en los evangelios. Jesús era más jovial, más de comida, más de estar así con los discípulos. ¿Qué tienen? Denle ustedes de comer. Sí, ayunaba evidentemente. Quizás hay otros textos, pero no son tan comunes. Lo que quiero decir que hay más textos donde aparece Jesús comiendo que ayunando. Es más, hasta hay un tema que un teólogo lo trabaja, y eso es la teología en las comidas de Jesús. Y hace un análisis de todas las porciones de los evangelios donde Jesús está comiendo.
Entonces eso es para empezar. Lo segundo, el ayuno como tal, fíjese bien, no es una práctica exclusivamente religiosa. Es decir, no es algo que la religión se ha inventado. Esta es una práctica antiquísima que hoy en día está, digamos, algunos profesionales en el área nutricional o nutricionista, no sé cuál sea la palabra, incluso le recomiendan a una persona, por efectos médicos, usted debe de ayunar una vez a la semana para poder limpiar su metabolismo. Se habla de ese ayuno. Dice usted, no, mire, procure una vez a la semana ayunar, porque al ayunar se puede limpiar todo su intestino de todo lo que usted le mete de comida. Y eso no tiene nada que ver de elemento religioso. Otro tema que hoy también se habla es, miren, dice las personas, usted debe de practicar el ayuno intermitente. ¿Qué es eso? Eso es el mayor tiempo que usted espera que su cuerpo ingiera comida. Son 16 horas de abstinencia de comida y usted solo se dedica 8 horas durante el día, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, para comer todo lo que su cuerpo necesita. Eso se llama el ayuno intermitente. Y le puedo seguir mencionando lo que hoy día la gente conoce como ayuno. Ahora, ¿qué tiene que ver el ayuno bíblico? ¿Cómo está relacionado a esa práctica que ya le dije? No es una práctica religiosa, es una práctica que, según algunas posturas, le ayuda a la gente a su limpieza, le ayuda a la gente a su digestión, le ayuda a la gente a su metabolismo, etcétera, etcétera. Pero ¿de qué está hablando Jesús aquí cuando habla acerca del ayuno? Tanto, y aquí viene el primer principio que quiero que se les quede grabado, tanto en la limosna, tanto en la oración y tanto en el ayuno, aparecerá una palabra que se repite. Vea usted respecto a la limosna, versículo número 4, para que sea tu limosna. Y aquí ves de la palabrita clave. ¿En qué? Para que sea tu limosna, ¿en qué? Subraye secreto. Ahora vea el 6:6. Ya la limosna dice secreto. 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está. Otra vez la palabrita, secreto. Y respecto al ayuno, dice el versículo número 18, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está, otra vez, secreto. Entonces, si Dios quiere que la limosna sea en secreto, si Dios quiere que la oración sea en secreto, si Dios quiere que el ayuno sea en secreto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de algo que se llama, que el Señor quiere desarrollar con nosotros, intimidad, relación íntima, relación de confianza. Y esa no se da en público. ¿Dónde se da? En secreto. Entonces, ese es el gran principio. Con estas prácticas, Dios no quiere que yo le demuestre al mundo que yo soy religioso, que yo soy creyente. No, no. Con estas prácticas, Dios lo que pretende es que nosotros logremos tener intimidad con Él. ¿Están aquí conmigo, hermanos?
Eso es lo que Dios pretende. Que nosotros a través de la ofrenda, a través de la oración y a través del ayuno podamos tener intimidad con Dios. Ahora, ¿cómo yo logro la intimidad con Dios? En este punto que es el ayuno. Lo primero que Dios dice, ya estudiamos la limosna, ya estudiamos la oración. Ahora, referente al ayuno, ¿cómo yo puedo lograr tener intimidad con Dios? Lea el versículo 16. Y mire lo que dice. Cuando ayunéis, no seáis austeros o austeros, como usted lo quiera pronunciar, como los hipócritas. Para tener intimidad con Dios, la primera cosa que yo necesito es desmontar una práctica religiosa que yo simplemente la hago como un espectáculo. Eso es lo primero. Es decir, yo voy a practicar las cosas que yo practico, pero yo no lo voy a hacer por espectáculo, yo lo voy a hacer de todo corazón. Y si voy a hacer el ayuno, ok, entonces yo no lo tengo que hacer, dice ahí el versículo, como lo hacen los hipócritas. ¿Están aquí conmigo? No seáis austeros como los hipócritas. Los hipócritas eran actores de teatro que usaban máscara. Cuando yo practico el ayuno, sabiendo que no hay verdad en mi vida, sabiendo que yo no pretendo la intimidad con Dios, entonces, al igual que estos, yo siempre sigo siendo un hipócrita. Porque puedo practicar todos los ayunos que yo quiera, 52 ayunos que corresponden a una vez por semana, ayunar, aguantar hambre, pero dice el Señor, ¿de qué te sirve que aguantes hambre si tú no querés cambiar? ¿Y qué dice el Señor? Más que sacrificio, lo que yo quiero es obediencia. ¿Están aquí conmigo, hermanos? Aquí está entonces la primera cosa, el hecho que si yo quiero tener una intimidad con Dios, yo debo de desmontar todo el espectáculo religioso que hago solo con el propósito, primero, de querer impresionar a Dios. Primero, de querer impactar a Dios. Y quiero decirle, perdone la frase que voy a utilizar, pero hermanos, a Dios no le podemos dar paja. A Dios no lo podemos engañar. Por eso dice, ustedes practican el ayuno, pero lo hacen de manera hipócrita. Porque en lugar de ayunar, lo que deberían de hacer es obedecerme. En lugar de ayunar, lo que deberían de hacer es cumplir lo que yo les he pedido que hagan. Es claro, es fácil ayunar. Pero es fácil ayunar cuando yo solo lo hago de manera religiosa, de manera de espectáculo. Yo solo lo hago porque, pues es que en la iglesia tenemos definido el ayuno todos los lunes. No, es que nos han convocado a que tengamos un ayuno general y tal cosa, pero ¿realmente lo hacemos de corazón? Segundo, la segunda frase que ocupa el versículo es, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres, ¿qué dice ahí? Que ayunan. Querían victimizarse, querían a través del ayuno manipular la voluntad de Dios y que Dios viese, ¡ey, qué barbaridad! Mi hijo se está sacrificando tanto que yo le voy a responder a la oración que él me está haciendo. Entonces, se victimizaban tanto ante Dios como también delante de los hombres. Y miren, hermanos, el ayuno no solamente se debe hacer en la medida que yo solamente le voy a pedir algo a Dios.
Usted también puede ayunar no solamente para pedir, usted también puede ayunar para agradecerle a Dios por algún favor. No solo para victimizarse, que es el segundo elemento de desmontar ese espectáculo que hacemos. Como quien dice, voy a ayunar y yo te ayuno, Señor, para manipular a Dios. Entonces eso es lo primero. Desmontemos eso. ¿Con qué propósito yo ayuno? Queriendo que la gente se dé cuenta lo espiritual que yo soy. ¿Y qué termina diciendo el versículo 16? De cierto digo que ya tienen su recompensa. Ya tienen su. ¿Y en qué corresponde la recompensa de aquel que es hipócrita y solo muestra un show religioso? La recompensa, ¿cuál va a ser? Que solo lo vean los hombres. Esa es su recompensa. Pero realmente no cambia nada de su vida y de la mía que nos vean los hombres. Porque el que interesa que vea nuestro corazón, ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí comienza lo primero. Ahora viene lo segundo, que es el meollo del sermón. Creo que no me va a dar el tiempo, pero por lo menos voy a explicar esto. Dice el versículo 17. Pero tú, cuando ayunes, y aquí vamos a desmontar ciertos aspectos que a veces no se comprenden. Hay muchas teorías, muchas doctrinas. Dice, es que la doctrina enseña que el ayuno debe de ser de 12 horas y debe de ser de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y ay, si usted no lo cumple. Después se inventaron, no, vamos a hacer medio ayuno. Y ese va de 6 de la mañana a las 12 del mediodía. Ah, no, pero hoy la nueva tendencia es, vamos a hacer los 21 días de ayuno del profeta Daniel. Ese ayuno significa que yo solamente puedo comer vegetales y frutas, creo yo, no me acuerdo. Y no voy a comer carne y no voy a comer, y eso me va a conectar con Dios. Y un montón de cosas que se inventan. Bien, quiero decirle que el ayuno, más que aguantar hambre, ¿escuchó? Más que aguantar hambre, lo que el ayuno pretende es que usted tenga intimidad con Dios. ¿Me escuchó? El ayuno lo que pretende, más que aguantar hambre, es tener intimidad con Dios. No existe de manera radical cómo practicar el ayuno. Eso quedará en la relación personal de cada quien, la manera de practicarlo. Por ejemplo, y las personas enfermas que tienen problemas de azúcar, ¿cómo le va a obligar a usted a hacer un ayuno? Que se priven de todo alimento. Si tienen una enfermedad que necesitan alimentarse, porque de lo contrario arruinan su metabolismo y se perjudica más. El ayuno, en lugar de ser bendición o intimidad con Dios, el ayuno se va a convertir en una amenaza biológica, médica. Repito, el ayuno, más que aguantar hambre, corresponde a la búsqueda de intimidad con Dios. Una persona que le ha dicho el médico, usted no puede tomar su medicamento sin antes comer algo. Puedo como pastor, hermanita, usted no puede comer nada, pero el médico dice que me tome el medicamento, si no la presión se me va a disparar, si no el corazón me va a hacer, no, pero si no, entonces no mienta, no ayune. ¿Puedo hacer eso yo? No.
Cada quien, de acuerdo a su salud, de acuerdo a su espiritualidad, de acuerdo a su piedad, practica el ayuno. Repito, no es aguantar hambre, es buscar intimidad con Dios. Me decía un anciano el otro día: pastor, mire, tengo este problema, hermano. 8 de la mañana, tómese su juguito que se toma. No es pecado. ¿Cómo se sintió? Maravilloso, pastor. Por lo menos, mire, tenía días que me dolía la cabeza siempre que ayunaba, pero después de eso, mire, fue una bendición. Porque no es el hecho de violar el ayuno, es el hecho de buscar intimidad con Dios. Mire, pastor, y cree que me tomo una taza de café. Usted se calcula, usted sabe, lo que busca no es aguantar hambre, lo que busca es la intimidad con Dios. ¿Se entiende eso, hermano? Porque hay personas que ayunan y a media mañana andan todos encachimbados. Entonces, ¿y de qué le sirve el ayuno, pues? ¿Se entiende eso, hermano? Mire, hermanita, le voy a regalar, va a comerse unas 3 pupusas. En vez de que ande ayunada ahí, la cara que anda, mejor vaya a comerse 3 pupusas y un café, para que ande alegre. Eso no es ayuno. El ayuno, y ahí si quiere póngale, es la búsqueda de la intimidad con Dios más que aguantar hambre. ¿Sí se entiende eso, hermano? Usted sabrá, mire. Lástima pues que, y perdone, uno no puede explicar estas cosas para poder, que miren lo que yo hago, pero por ejemplo hay ayunos que, Señor, me voy a tomar una taza de café porque yo tengo este problema, me va a dar una migraña, me va a dar esto, usted sabrá, o sea, como repito, es más que aguantar hambre, la intimidad que yo busco con Dios. Ahora, esto conecta con la segunda frase. Mire cómo dice el 17: pero tú, cuando vas a hacer esa práctica de ayuno, cuando vas a buscar la intimidad con Dios, no solo se trata que no comas, sino que aquí viene otro elemento: unge, y la unción tiene que ver, que es un símbolo en la Biblia del Espíritu Santo. De nada le sirve solo aguantar hambre si usted no va a buscar en intimidad de oración a Dios. De nada le sirve. Por eso se llama ayuno y oración. Voy a ayunar y voy a andar mi mente en mil. No significa que no va a ir a trabajar. No significa que no va a cumplir sus responsabilidades. Significa que el día que usted ayuna, permanentemente su mente está conectada a Dios. Ese día que usted ayuna, usted va en el autobús clamándole a Dios, orándole a Dios. Está ejecutando sus labores, pero su mente sigue orando con Dios, suplicándole a Él. Y todo el tiempo que usted ayunó, nunca dejó. Por eso es que dice aquel versículo: orad en todo tiempo. Si yo, entre comillas, estoy ayunando y no oro, eso se llama aguantada de hambre. ¿Me escuchó? Viera, pastor, que hoy logré un ayuno de 6 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Y cuánto tiempo del día oró? No, pues solo en la mañana y ahorita que lo estoy entregando. Pues eso se llama aguantar hambre. Y si en el día usted tiene un espacio en donde sale de sus responsabilidades, deja de hacer las cosas que tiene que hacer porque tiene chance, usted dobla sus rodillas, usted ora a Dios. Eso es el ayuno, la unción de la cabeza. Que le refresque, que su mente esté conectada al Señor, que ese día usted se dedique exclusivamente, que casi que todo el día en oración, todo el tiempo orando. Por eso es que una persona que ayuna y ora, tiene su mente en la oración.
no tiene problemas de hambre, fíjese. El problema es cuando una persona ayuna y su mente, como anda pajareando, ya como a las 10 de la mañana ya está viendo los pollos que vuelan, porque no ha ungido su cabeza. Cuando usted todo el día de ayuno ora, usted ni cuenta se da. ¡Ey! Ya son las 7 de la noche y yo ni cuenta me he dado. Porque logró la intimidad con Dios. Porque logró la conexión con Dios. Y la otra cosa para terminar, porque ya el tiempo se me fue. Dice, cuando ayunes, unge tu cabeza, y lo otro es, lava tu rostro. Esto es, si la unción tiene que ver con la intimidad con Dios, lavar tu rostro significa tu apariencia delante de la gente. No va a andar ayunando y va a hacer shows o espectáculos de pelea con la gente. Por lo menos ese día que usted se dedica a ayunar y a orar, por más que lo quieran sacar de quicio, usted no, el rostro. ¿Cómo me dice que ando en ayuno si le acaba de dar una gran bandeada al bucero a usted? Díganme. ¿Cómo me dice que anda en ayuno y oración si su pobre hijo le acaba de pegar una gran tanateada antes de ir al colegio? ¿Cómo, pues? ¿Cómo me dice que anda en ayuno y oración y la cara que anda es cara de guante? No, hombre, si ese día que ayuna y ora, ese día se tiene que mostrar su rostro con la mayor paz porque anda en la presencia de Dios. Y aunque alguien lo ofenda, honrale es al hombre pasar por alto. Perdone que hable así. Ese día diga, ahorita no te voy a contestar, desgraciado. Mañana que donde hay uno, me desquito con vos. Pero por lo menos ese día su rostro cambia. Eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia. El ayuno tiene que ver con oración y tiene que ver con semblante. No tiene que andar dando la apariencia que está ayunando. Hay personas que ayunan, pero casi que quieren que se dé cuenta toda la colonia y toda la iglesia que andan ayunando. Nadie necesita saberlo, solo Dios y usted. Y si me ofrecen comida, muchas gracias, hermano, muy amable, fíjese que ya desayuné. Para que no se dé cuenta la gente, porque el que interesa que se dé cuenta es Dios. Nada más. Eso es todo. Y hay otras cosas más, pero ya me pasé 5 minutos, hermanitos. Repito, tanto la oración, la ofrenda y el ayuno, lo que pretende Dios es que busquemos la intimidad con Él. Más que sacrificio, más que práctica religiosa, lo que Dios quiere es a hijos y a hijas que vivan cerca del corazón del Padre Celestial. El que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Padre. Ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad Delgado. Dios te bendiga.